Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a meditar en este tiempo acerca del compromiso del cristiano con la iglesia. Vamos a tomar como base para leer en primer término el texto que está en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice así la segunda parte del versículo 25: Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tengan mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Como dijimos, dedicaremos este tiempo para considerar, en primer lugar, las obligaciones que cada cristiano, que cada creyente tiene para consigo mismo, las obligaciones que el cristiano tiene para con los líderes de la iglesia, para con los hermanos de la iglesia y para con la iglesia como institución. Pensemos y tomemos muy en serio el concepto de la iglesia como esposa de Cristo. Si lo pensamos con seriedad, asumiremos un compromiso firme, que es el de honrar aquello que Cristo honró. Cristo eligió a la iglesia como esposa para honrarla. Si nosotros pensamos en esto, tal vez nuestra actitud respecto de la esposa de Cristo sería distinta. No debiéramos, pues, hacer todo lo posible por honrar y hacer lucir bien a la novia de nuestro Señor. Pasemos a considerar entonces las responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas, la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes hacia nosotros mismos. Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El primer compromiso, queridos hermanos, que tenemos para con nosotros mismos como miembros de la iglesia, la esposa de Cristo, es crecer espiritualmente, estando involucrados en el cuerpo de Cristo. Si bien es cierto que es responsabilidad de los padres alimentar a los niños, también es cierto que es responsabilidad de los jóvenes y de los adultos comer por sí mismos para crecer saludables. Es cierto, los líderes de la iglesia son responsables a veces de la mala salud de las ovejas. ¿En qué momento y cuándo son responsables? Cuando no han estado ahí para ministrar en momentos de necesidad, por ejemplo. O cuando han faltado a su obligación de ofrecer a la congregación una dieta espiritual nutritiva. Cuando en la iglesia, por ejemplo, no hay un plan consistente y sólido de enseñanza bíblica. Pero cuando la oveja rehusó la ayuda, o cuando la oveja no ha sido dócil para ser enseñada, es su responsabilidad si tiene mala salud. Tengamos muy presente esto, hermanos, porque somos muy ligeros y muy prontos a veces de echar la responsabilidad de muchas situaciones de la iglesia a los ancianos de la iglesia. Pero tengamos presente que cuando nosotros vamos creciendo en la fe, llega el momento en que tenemos que hacernos responsables por nuestra propia vida espiritual. Entonces, es nuestra responsabilidad no rehusar la ayuda cuando se nos tiende una mano, y es nuestra responsabilidad, entonces, ser dóciles a la enseñanza. Hay dos razones, por lo menos, de esta recomendación de no dejar de congregarnos. Una se encuentra en el versículo 23 y dice mantenernos firmes. Claro, cuando alguien comienza a alejarse de la iglesia local, no va a pasar mucho tiempo hasta experimentar un enfriamiento en su fe.
ese enfriamiento lo va a llevar a deslizarse hasta incurrir en el pecado. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Es bueno saberlo para poder identificarlo en nuestras vidas y también en las vidas de los demás, pero sobre todo en nuestras vidas. Recordemos que estamos hablando de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos en la iglesia. Decíamos, ¿cómo se desarrolla este proceso de deslizarse, de no permanecer firmes? En primer lugar, hay un alejamiento emocional muchas veces, pérdida de interés, pérdida de amor por aquello que antes valorábamos, y de a poco vamos perdiendo el interés, de a poco vamos perdiendo este amor. Hay un alejamiento emocional. El paso siguiente es criticarlo todo. Todo lo que se hace en la iglesia lo criticamos. Esa crítica a veces nos hace sentir mejor, nos hace sentir justificados de nuestro enfriamiento y de nuestro alejamiento. Claro, los otros son culpables de nuestra condición. Alejamiento emocional, actitud de crítica maliciosa, de crítica, digamos, no constructiva. En tercer lugar, ya viene el alejamiento físico. La persona ya se separa de la iglesia sin acudir a otra. Tengamos presente este proceso de deslizamiento y seamos diligentes en congregarnos para mantenernos firmes. Otra de las razones para congregarnos es recibir estímulo. El texto habla de ser estimulados al amor y a las buenas obras. Claro, cuando nos ausentamos, dejamos de experimentar el amor de los hermanos. Nuestras buenas obras entonces empiezan a brillar por su ausencia. Recordemos que uno de los dardos más efectivos de Satanás es el desánimo. Y en este mundo creo que hay suficientes razones y suficientes cosas como para desanimarnos. Necesitamos por eso imperiosamente del estímulo y del ánimo de la congregación. Qué importante, hermanos, es congregarnos para mantenernos firmes y recibir el estímulo de la congregación para sobrellevar esta vida difícil que toca vivir al cristiano en esta tierra. Recordemos, hermanos, un creyente maduro es aquel que busca ayuda cuando la necesita y se deja ayudar por otros. Es imposible pastorear ovejas que están física o emocionalmente alejadas. Es imposible pastorear ovejas que no se dejan ayudar. Para pastorear se requiere un pastor dispuesto, pero una oveja presente, una oveja que se deje pastorear. La responsabilidad de permanecer en la iglesia es de cada creyente. Claro que hay una responsabilidad también de cada uno de nosotros, de ser pastores de nuestros hermanos, de ir a buscar a la oveja que no está viniendo, que está descarriándose, que está desanimada. Aquí no se aplica ese concepto que en una oportunidad escuché, que se contaba de un hermano que se había alejado y otro hermano que estaba allí presente en la congregación dijo esta frase: sabe el camino. No, aquí no se aplica esto de sabe el camino, como decir que vuelva sola, sabe el camino. Se fue sola, pues que vuelva sola, sabe cuál es el camino. No, hermano. Esto es una actitud sumamente irresponsable respecto y desamorada respecto del hermano que está apartado. Somos cada uno pastores de nuestros hermanos, y tenemos la responsabilidad que no solo pesa sobre los hombros de los ancianos de la iglesia. Entonces dijimos, nuestra primera responsabilidad para nosotros mismos en la iglesia es crecer espiritualmente, estando involucrados en el cuerpo de Cristo. La segunda responsabilidad es vivir una vida digna de nuestro llamado. En Efesios 4:1 dice: yo pues prisionero del Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Ningún anciano, ningún líder de una iglesia puede garantizar que una oveja permanecerá en santidad. Esto es una obligación de cada miembro, permanecer en santidad. Vivir una vida digna de ese llamamiento al que nos llamó el Señor. Recordemos, hermanos, el grado de crecimiento de un cristiano está directamente relacionado
con el grado en que este creyente se haya apropiado de su responsabilidad en cada área de su vida. Y el elemento más notorio de la inmadurez es cuando tendemos a poner la responsabilidad en el otro, en el afuera, en los ancianos, en los líderes, en tal o cual hermano. El grado de crecimiento y madurez cristiana entonces está directamente relacionado con el grado en que nos hayamos apropiado de nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad permanecer en la iglesia para crecer espiritualmente, y es nuestra responsabilidad vivir vidas de santidad, vivir vidas dignas del llamado que el Señor realizó con nosotros. Vamos al segundo punto, hermanos, que es el compromiso del creyente con la iglesia, hacia la iglesia. En primer lugar, leemos en Efesios 4, 2 y 3 lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánto habría para hablar sobre este tema? Entonces, una primera responsabilidad del creyente, de cada uno de nosotros, hacia la iglesia es velar por la unidad de la iglesia. Guardar la unidad. Velar por la unidad de la iglesia. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo por mantener a la novia saludable. Los conflictos son grandes consumidores de energía física y emocional. Son grandes consumidores de tiempo. Hermanos, en vez de tener ancianos agotados por vivir apagando fuegos, tendríamos que tener ancianos ministrando activamente. Advirtamos ya de entrada que Pablo no exhorta a los efesios a hacer la unidad, sino a guardarla, a promover la unidad, a guardar esa unidad que el Señor ya hizo cuando fuimos todos bautizados en un cuerpo. Somos uno en el Señor. Pero esa unidad tenemos que guardarla, preservarla y expresarla para que todos la vean y entonces crean. Gran responsabilidad de cada miembro de la iglesia, velar por la unidad de la iglesia. Y hay por lo menos 4 disposiciones necesarias para preservar esa unidad. Disposiciones que tenemos que tener, que estar dispuestos a poner en ejecución. Primero, la humildad, que es ese sentimiento de pequeñez y a la vez de sentir la grandeza de Dios. Soy pequeño y Dios es grande. Las divisiones siempre comienzan con sentimientos de superioridad. En segundo lugar, la segunda disposición que tenemos que tener para guardar y velar por la unidad de la iglesia es la mansedumbre. Y la mansedumbre es una hija de la humildad. La mansedumbre se refiere a esa virtud del que sufre los malos tratos y en lugar de vengarse, se refugia en Dios. ¿Por qué decimos que la humildad es hija de la mansedumbre es hija de la humildad? Porque la humildad implica 2 cosas, como dijimos: saberse pequeño y reconocer la grandeza de Dios. Por eso nos permite ser mansos. Quien es consciente de la grandeza de Dios, se refugia en Él, descansa en Él, y no necesita salir a pelear por sus derechos, pelearse con todo el mundo, golpear fuerte la mesa y decir: acá estoy yo, a mí no me van a pasar por encima, si no defendés tus intereses te pasan por encima. Todos estos conceptos mundanos no son aplicables en la iglesia. Podemos ser mansos si somos humildes, reconocemos nuestra pequeñez, pero también reconocemos la grandeza de Dios, somos conscientes de la grandeza de Dios, nos refugiamos en Él, descansamos en Él, podemos ser mansos porque no necesitamos pelear, no necesitamos vengarnos, no necesitamos luchar por nuestros derechos en el campo de la iglesia. Dios defiende los derechos de aquellos que son mansos y humildes.
La tercera disposición que tenemos que tener para guardar la unidad en la iglesia es la longanimidad. Podríamos denominar a este término tal vez poco común de longanimidad, paciencia, anchura de ánimo, paciencia para tratar con las personas, un ánimo ancho, no tener una mecha corta, por así decirlo, ¿no? En términos coloquiales, en términos vulgares, que ante tiene poca paciencia. Enseguida, cuando ve que el otro no entiende, cuando ve que el otro no hace lo que, entonces se pone violento, entonces dice, corta la relación. No, longanimidad, paciencia para tratar con las personas, esas personas que son parte de la esposa de Cristo, esas personas que son templo del Espíritu Santo, esas personas por quienes Cristo murió, son posesión de Cristo, y cómo las tenemos que cuidar, como cuando alguien te presta algo, y decís, no, esto lo cuido, porque mira que esto es de tal persona, no, esto hay que cuidarlo, no lo toques, no, porque no es mío, esto es de, y yo lo tengo que cuidar. Así tenemos que tratarnos entre nosotros, con ese cuidado amoroso, sabiendo que ese cristiano que está frente a vos es posesión de Cristo. Y por último, la última de las disposiciones que tenemos que tener para guardar esta unidad, podríamos decirlo en términos bien comunes, el aguante, lo contrario a la intolerancia. Una de las señales del andar en la carne es considerar insoportables a otros hermanos. ¿Cuántas veces decimos, este no lo soporto? Bueno, eso es andar en la carne. La unidad se guarda desarrollando y practicando, entonces, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y la capacidad de soportarnos mutuamente en amor. La segunda de las responsabilidades respecto de la iglesia, la primera era guardar esa unidad, la segunda es servir en la asamblea. Dice 1 Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, dice, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente ha recibido al menos un don que necesita desarrollar, primero descubrirlo, luego desarrollarlo y usarlo para edificación del cuerpo, no para nuestra propia edificación o para nuestro propio deleite. Yo enseño porque me gusta enseñar, toco el órgano porque me gusta, me da placer, voy a visitar a los hermanos porque me gusta visitar, me gusta charlar, soy una persona sociable. Sí es cierto que ejercer un don produce placer, es cierto. Pero hermanos, hay que tener presente que en el ejercicio de ese don siempre el objetivo es la edificación de la iglesia. Yo tengo que dirigir los cantos, no voy a pedir el himno que me gusta a mí, voy a pedir lo que sea mejor para la iglesia en ese momento. Tengo que enseñar algo en la iglesia, no voy a tocar los temas que más me agradan o que más me divierten a mí estudiar, no, voy a orar para que el Señor me muestre qué es lo que la iglesia necesita. Entonces los dones se utilizan para edificar el cuerpo. Cuando eso no ocurre, entonces, cuidado hermanos, porque somos culpables de robarle al cuerpo de Cristo algo que le pertenece, que es nuestro servicio. Los que sirven en la iglesia lo hacemos como buenos, dice, administradores, porque no somos propietarios, somos mayordomos, administradores. Pablo usa una palabra griega, dice multiforme, gracia de Dios, una palabra hermosa, griega que literalmente quiere decir variopinta, multicolor. La gracia de Dios es una, pero adquiere distinto tono, distinto alcance, distinto color, de acuerdo con el servicio que el Señor requiere y las características también temperamentales de cada persona. Y ahí está la variedad, lo multicolor de la gracia de Dios en cada uno de nosotros que somos distintos, únicos, irrepetibles, y todos comprometidos en poner en funcionamiento esos dones para gloria de Dios y para edificación de la iglesia. Tenemos que obrar de acuerdo con el hecho de que algún día tendremos que responder ante Dios. Debemos vivir entonces, hermanos, a la vista del tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Los guardaste?
¿Posponés el momento de comprometerte con el servicio en la iglesia? No, para cuando termine de estudiar. No, para cuando me case. No, para cuando me jubile. No, 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 para cuando tenga una mejor situación económica. Posponemos y no tendremos nada que presentarle al Señor en el tribunal de Cristo. ¿He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor? No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. Esa pregunta la tenemos que contestar nosotros. El tercer compromiso que tenemos con la iglesia es dar apoyo a la iglesia. Y lo podemos hacer de diversas maneras. Asistir a las actividades, orar por la iglesia, formar parte integral de sus ministerios, contribuir económicamente, ofrendar. Es una pena que los organizadores de los diferentes eventos o actividades de la iglesia tengan a veces que usar tanto tiempo y energías en estimular a los miembros para que se comprometan y asistan. En el momento de los anuncios, tiene que ser un mago el que da los anuncios, para estimular, para convencer a los miembros para que se comprometan. Hermanos, se gasta mucho tiempo en motivar. Y esa motivación debería ya existir en nuestro corazón, sin necesidad de tener que recibir siempre, siempre, constantemente un estímulo externo para hacer aquellas cosas que van a ser en nuestro beneficio, en nuestra bendición. Orar por la iglesia también debería ser una tarea sobreentendida por todos, pero no lo es. Muchas veces como creyentes pedimos oración por nuestras necesidades, pero raramente nos acordamos de orar por las necesidades de la iglesia. Y en cuanto a la ofrenda, muchos tienen dificultades en dar, pero no por la situación de su bolsillo, la situación económica, sino por la situación de su corazón. Tenemos que trabajar sobre el corazón y autoexaminarnos. En tercer lugar, vamos a hablar brevemente del compromiso del creyente frente a los líderes de la iglesia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿De qué modo los miembros de la iglesia podemos hacer el trabajo difícil a los pastores? Y, por ejemplo, quejándonos y murmurándonos continuamente, por ejemplo, resistiéndonos siempre a su autoridad, siempre con el no bien dispuesto, ¿no? Una resistencia activa o pasiva. Desafiando las decisiones de los pastores, siempre nosotros las tenemos mucho más claras, ¿no? Y desafiamos, todo lo que deciden los ancianos está mal, podría estar mejor. Creando divisiones, no valorando el trabajo y el cuidado pastoral, no apoyando con nuestra presencia las actividades, son maneras en que les hacemos difíciles la tarea a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, a los siervos en general. Primera Tesalonicenses 5:12 dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Y en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Como parte de honrar a los líderes, los miembros de la iglesia, tenemos también la obligación de proteger la reputación de ellos, ya que cuando se empaña la reputación de un anciano, se mancha toda la iglesia y por extensión el nombre de Dios. Cuidado con esto, cuidado con la murmuración, cuidado cuando tomamos conocimiento de alguna situación en particular, darla a conocer a todo el mundo, murmurar, porque el nombre, la iglesia y el nombre del Señor están siendo de alguna manera manchados. Resumamos entonces nuestro compromiso frente a los líderes de la iglesia: obedecerlos, reconocerlos, estimarlos y honrarlos. Terminamos, hermanos, meditando algo acerca del, en cuarto lugar, del compromiso del creyente con los hermanos en la fe. Con los hermanos en la fe. Juan 13:34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué era lo nuevo en esta enseñanza? Él les pidió que se amaran de la misma manera como Él los había amado. Acá está lo nuevo. Un amor incondicional, un amor inmutable. El Espíritu Santo nos capacita. Por eso, cuando tenemos dificultades en amar, el problema no es la falta de amor. El problema es la falta de llenura del Espíritu Santo. Me falta amor. En esta iglesia falta amor, hermano, falta llenura del Espíritu Santo, porque el amor no surge de nosotros mismos. Es producto del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Cómo amamos de esa manera? Bien, sencillamente, hermanos, no es tan difícil. No tenés que esperar a sentir nada especial. Qué buena noticia, ¿no? Porque no gobernamos nuestros sentimientos. Usted y yo tenemos que amar como Cristo amó, pero no tenemos que esperar a sentir nada en particular. Es una noticia extraordinaria. Solo tenemos que poner por obra todos los pasajes en los que se nos habla de lo que debemos hacer unos por otros. Amar es hacer. Es un obrar a favor del otro. Entonces yo busco en la palabra todo lo que Dios me manda a hacer hacia el hermano, ¿y qué hago? Lo hago. No espero a sentirlo, no espero a desearlo, lo hago. Lo cumplo como un acto de la voluntad, como una decisión de mi voluntad. Veamos algunos ejemplos. Romanos 15:7, no voy a leer todos los textos porque no tenemos mucho tiempo más. Pero habla de la aceptación. Bien, pues tenemos que aceptarnos bajo las mismas premisas con las que Cristo nos aceptó. Cristo nos amó y nos aceptó cuando éramos enemigos, cuando aún no habíamos dado ningún fruto. Tenemos que aceptar no a los que se parecen a nosotros, no a los que piensan como nosotros, no a los que tienen nuestros mismos gustos, no a los que nos resultan amables. Aceptar al otro sobre la base con que Cristo, sobre la misma base con que Cristo nos aceptó, incondicionalmente, cuando éramos enemigos y aún no habíamos llevado ningún fruto. Lucas 6, 37 y 38, ausencia de juicio. Ojo, esto no implica tolerar el pecado o el error. Esto no implica que no podamos corregir o disciplinar, porque el amor incluye la corrección y la amonestación. ¿Qué significa? No juzgar al hermano. No emitir un juicio en base a nuestro criterio fuera de la palabra de Dios. Eso quiere decir. Sí debemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que no debemos hacer es juzgar a nuestro hermano de acuerdo a mi criterio, por fuera y ajeno a la palabra de Dios. No juzgar solo por las apariencias. Las apariencias dicen mucho, y es bueno que si vemos un hermano que en apariencia está caminando mal, nos acerquemos a él para ofrecerle nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro consejo, nuestra exhortación. Pero cuidado con juzgar solo por las apariencias, si no conocemos bien el caso. Tampoco debemos juzgar intenciones, sino hechos, no intenciones. Y tampoco tenemos que prejuzgar. Entonces, el no juzgar implica no emitir juicio en base a nuestro criterio por fuera de la palabra, no juzgar solo por las apariencias, no juzgar intenciones, ni prejuzgar. ¿Qué más? Primera Tesalonicenses 5:11 se nos dice que tenemos que motivarnos. Lo hemos dicho al principio, ¿no? Que tenemos que congregarnos para recibir motivación y estímulo. Bien, ahora es este mismo principio, pero visto del otro lado. Nosotros tenemos que congregarnos para recibir motivación y estímulo a las buenas obras. Bien, nosotros tenemos también que hacerlo esto para con los demás. En este mundo dijimos hay sobradas razones para desanimarnos. Satanás también actúa sin descanso con ese mismo fin de desanimarnos. Por eso tenemos una tarea de alentarnos mutuamente, es una tarea prioritaria, es una tarea vital, alentarnos mutuamente. Ir a la iglesia no solo con el fin de
necesito levantar, necesito que me alienten, necesito, como siempre, pedigüeños, siempre como pajaritos que están esperando que los alimenten. ¿Vieron? Con la boca abierta están los pajaritos, viene la mamá y los alimenta. Bueno, a veces estamos en esa situación, pero no podemos vivir siempre así. En algún momento tenemos que nosotros tomar la responsabilidad también de alentar al otro, de motivar al otro. La iglesia, hermanos, a veces parece ser el único ejército donde los soldados, dijo un autor, le disparan a sus propios heridos. Cuidado, hermanos. Esto es muy, pero muy triste. Termino diciendo que tenemos que procurar siempre lo bueno, como dice 1 Tesalonicenses 5:15. La orden de Pablo acá se refiere a un contexto de hostilidad y provocación. Frente a esto, la indicación de Pablo es procurar lo bueno. Procurar es perseguir algo con determinación y con entusiasmo. Hacer lo bueno, aún en medio de la dificultad y la hostilidad. Hermanos, como dijimos, cada una de estas cosas que hemos mencionado, incluyendo esta última de procurar siempre lo bueno, aún en un ambiente de hostilidad y de dificultad, es una decisión que tenemos que tomar y son conductas que tenemos que ejecutar. Son decisiones que tenemos que tomar y conductas que debemos ejecutar. No cosas que tenemos que sentir y esperar a... No, no, no. Cosas mágicas, éxtasis, vaya a saber qué. Conductas que tenemos que... Decisiones que tenemos que tomar y conductas que tenemos que ejecutar. Resumimos, queridos hermanos, el compromiso del cristiano con la iglesia frente a sí mismo, crecer ligado a una iglesia local y vivir una vida digna de su llamado. El compromiso del cristiano frente a la iglesia como institución es velar por la unidad, servir con los dones y dar apoyo a la iglesia, en todo sentido. El compromiso del cristiano frente a los líderes de la iglesia es obedecerlos, reconocerlos, estimarlos, honrarlos. Y el deber del cristiano frente a los hermanos, el deber que tenemos los unos hacia los otros, es amarlos como los amó Cristo, poner por obra los mandamientos del Señor en cuanto a lo que debemos hacer los unos por los otros. Queridos hermanos, que esto sea una realidad en nuestra vida y que el Señor bendiga mucho a la congregación, a vuestra congregación, que les prospere congregacionalmente, en todo el liderazgo y a cada miembro individualmente y particularmente. Que así sea.